Los días martes hemos estado estudiando acerca de la primera carta del apóstol Juan y hemos llegado ya al final de la carta. Prácticamente hoy nos toca ver ya los últimos versículos y para no tomar mucho tiempo vamos a dejar los últimos dos versículos para el próximo martes, en el que terminaremos completamente la primera carta del apóstol Juan. Entonces yo le invito a que abra su Biblia y en primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer el versículo 16 y 17. Tenga ahí su Biblia y recuerde que estos estudios los estamos teniendo para que usted vaya subrayando, tomando nota. Vamos versículo por versículo, a veces palabra por palabra. Queremos ahondar, pues, profundizar en la palabra de Dios, de lo que nos dice ahí. En este caso, en primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice así la palabra del Señor: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos guíes en el estudio de tu palabra esta noche, Señor. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones para que seamos oidores, hacedores de tu palabra. Estos estudios, Señor, son para que profundicemos en tu palabra, entendamos mejor tu palabra, Señor, y demos esa importancia que tiene tu palabra, que abre nuestros ojos y aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1. El pecado que Dios castiga con la muerte. Al leer estos versículos nos llama la atención ese punto. El pecado que Dios castiga con la muerte. En los versículos anteriores, no los tengo ahí, pero usted, si tiene su Biblia abierta, puede recordar en el versículo 14 y 15 que mencionábamos la semana pasada. Juan nos dice que si pedimos algo en oración conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y ahora ahí en el versículo 16, primera de Juan 5, 16, nos está diciendo que pidamos por los hermanos que cometen pecado. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Anteriormente estaba diciendo ya Juan, mira, si algo pides en oración conforme a la voluntad de Dios, Él te oye. Pero después de hablar de eso, dice estas palabras y nos dice, bueno, ahora pide por aquel que está cometiendo pecado. Si tú ves que tu hermano está cometiendo un pecado, pide. Por supuesto que estará pidiendo, habla su vida, quebranta su corazón, llámale la atención. ¿Por qué? Porque dice ahí, pedirá y Dios le dará vida. Se trata de que esa persona entienda, se arrepienta y busque a Dios. Este es uno de los pasajes más difíciles de explicar, ya que tiene muchas posibles explicaciones. Podríamos enumerar hoy todos los puntos de vista que yo al investigar encontré. Pues aquí está hablando de los anticristos, se refiere al pecado de los anticristos. Ese es el pecado de muerte, la apostasía y esto. Y otros dicen, no se refiere a eso, se refiere a esto. Otros dicen, no, hay 3 puntos principales que podemos marcar. Otros más dicen, seguramente en tiempos de Juan se sabía claramente cuál era ese pecado de muerte, que por eso Juan ni siquiera tuvo que explicarlo. Nada más dijo, hay pecado de muerte y ustedes lo saben, hermanos, así dijo.
y nadie pregunta y él no explica, como que era muy común o muy claro ese punto ahí en tiempos de Juan. Otros más dicen, no, el pecado de muerte es el pecado contra el Espíritu Santo, porque Jesús dijo que no tenía perdón. Pero cuando vamos a la palabra griega original, vemos que la palabra pecado que usa aquí habla de un pecado que va hacia la muerte. Un pecado que si se continúa en él, va a acabar en muerte. Entre las diferentes opiniones que hay, les digo que es un versículo difícil de explicar. Entre las diferentes opiniones dicen, bueno, también tal vez un hermano está cometiendo un pecado y pues si lo vemos que se muere, ese era el pecado de muerte que tenía. Pero sale igual porque una vez muerto, bueno, ¿cuál de todas las cosas que él había hecho fue el pecado de muerte? Vamos a explicar pues hoy unos puntos de este versículo, unos puntos principales, o que yo podría decir, para mí estos son los puntos a los que se refiere realmente Juan cuando habla en este versículo. Para empezar, habría que preguntarnos, ¿hay pecados que Dios castiga con la muerte? En uno de los comentarios que buscaba decía, bueno, es importante saber cuál es ese pecado para ver si alguien lo cometió o también para ver si no es que yo también lo cometí, dice. ¿Hay pecados que Dios castiga con la muerte? Tal vez usted diga, no, yo no creo que Dios castigue a alguien que comete un pecado con la muerte. No que Dios es misericordioso, no que Dios es amor, no que Dios perdona. Muchos miran la justicia de Dios, pero no quieren, muchos miran la misericordia de Dios, pero no quieren ver la justicia de Dios. Ah, Dios es amor, Dios perdona, Dios es misericordioso. Sí, Dios, estás viendo la misericordia, pero se te olvida que Dios es justo. Y el ver a Jesús torturado en la cruz nos recuerda que Dios es justo. Jesús fue torturado en la cruz porque Dios es justo. Dios le dolió ver a su hijo sufriendo, golpeado y todo lo que tuvo que padecer. Pero ¿por qué? No quiero que sufra, no quiero que le pase nada malo. Jesús mismo dijo, si es posible, pase de mí esta copa. Pero era necesario porque Dios es justo. La salvación no es gratis, se pagó un precio en la cruz. De manera que cuando tú le dices, Señor, perdona mis pecados, yo recibo el perdón que Cristo ofrece, es como que si Dios hubiese dicho, bueno, tú cometiste pecados, si soy justo, tengo que castigarlos. Y ese es un latigazo más en el cuerpo de Jesús. Y ese es una gota más, un chorro de sangre más en Jesús. Eso costó que tus pecados fuesen perdonados, porque Dios es justo. Si tú eres de los que están acostumbrados a cometer pecados porque Dios es amor, Dios es misericordioso y además vivimos en un tiempo de gracia, podrías llevarte una gran sorpresa como la que se llevó Ananías y Zafira. Dice ahí el pasaje de Hechos 5, y estamos hablando del Nuevo Testamento, Hechos 5 del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró.
y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Dios mató a Ananías y Zafira. ¿Qué pecado tan grave cometieron? Porque dijeron: vendamos nuestra casa, nuestro terreno, nuestra propiedad y traigamos el dinero para la obra de Dios. Buena idea, está bien. Pero cuando les entregan el dinero, es mucho. Es mucho. ¿Sabes qué? No lo demos todo. Aparta un pedazo y demos lo demás. Y llegan y dicen: vendimos la heredad y esto es todo lo que nos dieron. El apóstol le dice: pues si era tu heredad, ya era tuya, tu casa era tuyo, te hubiera quedado a ti, te pertenecía. Yo nunca te dije véndelo y tráelo. O también si lo vendiste, es tu dinero, te hubiera quedado a ti. ¿Por qué escogiste vender eso para mentir al Espíritu Santo, diciendo que era todo el dinero cuando ya le había sacado una parte? Y dice ahí el pasaje que leímos: cayó muerto. Me recuerda este hecho me recuerda como cuando hay hermanos que pues trabajan y ganan su dinero y dicen: pues yo quiero que Dios me bendiga y vamos a hacer las cosas bien, voy a dar mis diezmos, y de repente tienen un terreno y lo venden y dice: bueno, pero el diezmo de ese dinero, de esa venta, ya es mucho. Ese sí ya no. De lo que siempre he dado sí voy a dar, pero el diezmo de esa venta grande ya no. Y en este caso vemos a Ananías y Zafira diciendo: queremos quedar bien con la iglesia, que vean la iglesia que trajimos una ofrenda generosa, que vendimos todo nuestro terreno y lo trajimos, y estaban mintiendo. Otro caso también lo vemos cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Estoy hablando de casos en pecados que Dios castiga con la muerte. Otro caso, lo vemos cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en su carta, les habla que Dios le ha quitado la vida a algunos hermanos. ¿Sabe por qué? Porque toman la Santa Cena en pecado. Dice 1 Corintios 11, 29 y 30: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, y muchos se han muerto. Cuando nos toca participar de la Santa Cena, aunque yo sepa que un hermano está viviendo mal, tal vez con 2 mujeres, tal vez en pecado y todo, si pasa al frente a tomar la Santa Cena, la Biblia no dice que yo debo decir: a ti no te voy a dar porque sé que andas en pecado. La Biblia dice: examínese cada uno a sí mismo. De manera que la única labor de nosotros es: hermano, ¿vas a participar? Participa. Y el que come y bebe, dice el pasaje, impíamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Pecados que Dios castiga con la muerte. ¿Y qué decir del Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento también hay varios pasajes. Hubieron unos hombres que dijeron: ¿acaso solo Dios va a hablar por medio de Moisés? Yo también sirvo en el templo, yo también soy sacerdote, ¿qué no puede hablarme a mí? Y dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó vivos. Otro más: en aquellos tiempos Dios había dado una ley: si se muere una persona y no dio hijos, pues su hermano se va a acostar con la cuñada para darle descendencia a su hermano, para que todos tuvieran las tierras de Israel como se habían dado. Y la Biblia habla de un caso de un hombre que dijo: yo no le voy a dar descendencia a mi hermano, y dormía con su cuñada, pero no quería embarazarla. Y dice la Biblia: y Dios le desagradó esto y le quitó la vida.
Otro más también encontramos cuando va el arca de Dios y unos bueyes que llevaban el arca se tropiezan y el arca se va a caer solo porque lo detuvo que no se cayera el arca de Dios. Cayó muerto. De manera que sí hay casos en que Dios castiga quitando la vida. Dios determina, este pecado que estás cometiendo es serio y te quita la vida. No que es misericordioso, no que es un Dios de amor, es un Dios justo. No se nos olvide, hermanos. Número 2, tenemos también aquí en este pasaje, podemos ver las dos clases de pecadores. Las dos clases de pecadores. Por una parte está la persona, y este es otro punto, dijéramos, de interpretación del pasaje que les menciono, de los que estamos leyendo ahorita. Las dos clases de pecadores. Por una parte está la persona que se puede decir que peca contra su voluntad. Peca porque la tentación, el deseo o la pasión en ese momento es demasiado fuerte para ella. Y prácticamente su pecado no es una elección. No dijo, pues vámonos de una vez y cometamos este pecado, sino resultó el pecado de un impulso irresistible. Se dio el momento, se dieron las cosas, vino un impulso y todavía lo hizo como con miedito, pues, lo voy a hacer así. Por otra parte, tenemos a la persona que ya peca deliberadamente y sigue a propósito su propio camino. Sí, voy a aprovechar ahorita que está ahí, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y luego esa persona está consciente que está haciendo mal. Está consciente que lo que hace es un pecado. Sin embargo, lo sigue haciendo. Y hasta en su mente llega a planear cómo llevar a cabo su pecado. Como esas películas o eso que comentan a veces. Ay, sí, fíjate, te invito a cenar, le dice el hombre a la mujer, y cuando están cenando, fíjate que te gustan mucho los barcos. Sí, tengo una colección en mi departamento. ¿Por qué no vamos a mi departamento? Esa persona ya tiene en mente, vamos a ir y voy a aprovechar el momento y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. La persona que peca deliberadamente. Notemos estas dos clases de pecadores: quien fue la tentación y quien ya está acostumbrado. Pero hay algo interesante en todo esto. Las dos personas fueron iguales al principio. Las dos personas fueron iguales al principio. Aquel que está acostumbrado, le aseguro que la primera vez lo hizo con miedo. Fue tal vez por temor, fue tal vez la tentación y bueno, se dieron las cosas y le ganó la carne y sucedió esto. La primera vez que se hace algo malo se hace con temor, con miedo, y después de haberlo hecho se siente mal, se siente dolor, se siente remordimiento, se siente un pesar y dice, esto no debió de haber pasado. He escuchado señoritas que pues de repente es que fuimos a tal lugar y pues nos mojamos y pasamos a casa del muchacho y no estaban sus papás y terminó en otra cosa. Y dice la señorita, esto nunca debió de haber pasado. Cortamos nuestra relación, yo ya no quiero saber nada de ti. Oye, pero si yo te quiero mucho y tú me quieres mucho, ya no quiero verte más, ya no quiero saber nada. La primera vez que pasa, con temor, con miedo, se siente el remordimiento, el pesar y todo. Sin embargo, si después de la primera vez se sigue coqueteando con la tentación, se va a caer otra vez y otra vez. Y en vez de alejarse del pecado, vuelve a hacerlo otra vez más. Cada vez que lo hace, se hace más fácil. Y si esa persona cuando lo hace piensa, de esta manera puedo evitar las consecuencias, de esta manera nadie lo va a saber,
cada vez el disgusto, el remordimiento y el arrepentimiento es menor. Lo hice, pero hasta se me olvidó pedirle perdón a Dios. Pero bueno, cuando me acuerde yo le voy a pedir. Ya no siente dolor, ya no se siente mal. Cada vez se va enfriando espiritualmente. Su conciencia ya no le dice nada. Y esto lleva a la persona a un punto en el que peca sin temor. Y ese es el pecado que conduce a la muerte. Si peca sin temor, ¿qué esperanza hay? Es como aquella persona que me decía una vez una señorita: bueno, ¿y qué necesito para ser salva? Pues recibe a Cristo en tu corazón. A ver, ¿cómo le hago? A ver, dile: Señor Jesús, perdona mis pecados y te recibo en mi corazón y dame una vida nueva y me arrepiento de lo que hice, en el nombre de Jesús, amén, amén. ¿Y ahora qué sigue? ¿El bautizo? Apúnteme, me voy a bautizar. No es así. ¿Qué está haciendo? Como un loro repitió y como si fuera una escuela. ¿Qué sigue ahorita? Hay que entregar tal trabajo, hay que pasar a segundo grado, hay que hacer esto. Órale, apúnteme de una vez. No hay remordimiento, no siente nada, está siguiendo nada más, como dijéramos, los puntos, los pasos. De manera que, como dije, si la persona ya no siente nada, ese es el pecado de muerte. No, pero es que yo quiero que Dios me perdone, yo no quiero caer en ese pecado de muerte. Y tal vez dice: Señor, perdóname, pero se levanta y vuelve a presentarse la tentación y: ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Es que no te arrepentiste de veras. Dijiste: ya no quiero hacerlo, pero en realidad estás como aquella que dice: ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué sigue? Mientras esa persona aborrezca el pecado y se aborrece a sí misma por caer en el pecado, mientras esa persona reconozca que necesita arrepentirse y busque la manera de alejarse del pecado, todavía está en la esfera del perdón. Todavía hay esperanza si dice: me aborrezco por haberlo hecho, ya no quiero hacerlo nunca más, voy a buscar la manera. Es esta amistad, la corto para siempre. Es este noviazgo, lo deshago para siempre. Tengo que alejarme de lo que me lleva al pecado. Aborrezco lo que hice y me aborrezco por haberlo hecho otra vez. Todavía hay esperanza en esa persona. Pero si la persona se complace en el pecado, ya le gustó, y la idea de dejarlo, la verdad, la idea de arrepentirse ya no entra en su cabeza, esa persona va camino a la muerte. No quiere nada con el único que puede salvarle de sus pecados. No quiere dejar los pecados que Dios le aborrece. Y yo he visto personas que se alejan del camino de Dios y aún borrachos, aún cayéndose ahí, llegan a decir: ¿y tú qué me vas a enseñar si yo sé más Biblia que tú? Ya no sientes nada, ¿verdad? Ese pecado lleva a la muerte. Por más que yo te diga: mírate cómo estás de borracho, mírate cómo. No va a decir: me siento mal, tienes razón. Va a decir: yo sé más Biblia que tú, ¿tú qué me vas a enseñar? Es muy probable que Juan también se refiere a este tipo de personas, porque dice el versículo primero de Juan 5, 16 y 17: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Es en este punto que Juan, al terminar su carta, dice: bueno, les voy a hablar, hermanitos, sobre los verdaderos hijos de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios
tienen victoria sobre el pecado. Punto número 3, victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Primero de Juan 5:18, pasamos al siguiente versículo, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y Juan, en estos últimos versículos que está hablando la conclusión de su carta, está hablando que los hijos de Dios, lo mencionábamos la clase pasada, los hijos de Dios tenemos la seguridad de la vida eterna. Los hijos de Dios tenemos la seguridad de que nuestras oraciones son contestadas. Y ahora nos dice, los hijos de Dios tenemos victoria sobre el pecado. Y es que el tema del pecado, mis hermanos, no es un tema de discusión entre los creyentes. Piénsenlo bien, el tema del pecado no es un tema que debemos estar discutiendo y tratándolo entre los creyentes, porque si somos hijos de Dios, los hijos de Dios no practicamos el pecado. Así de fácil. Los hijos de Dios somos santos, somos de la luz, no practicamos el pecado. Entonces, ¿por qué vamos a estar hablando de cuántas clases de pecado y que hay esto y lo que estábamos mencionando anteriormente? La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, este versículo: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Hay jóvenes que se preguntan qué se puede y qué no se puede hacer con la novia. En un noviazgo cristiano, ¿hasta dónde se puede llegar? ¿Hasta qué punto un beso es pecado? ¿Hasta qué punto un abrazo se convierte en pecado? Como dije, los hijos de Dios ni debemos de estar preguntando eso, porque sabemos que no debemos pecar. La verdad es que el que piensa así es porque está buscando hasta dónde llegar sin que se le señale como pecador. ¿Me permites hasta aquí? Ok, no dice me voy a alejarlo más, no, me voy a acercarlo más hasta el puntito que me dijiste para que no me señalen como pecador. No brinco la última barrera, pero me voy a acercar lo más que se pueda. Por eso, hermanos, estamos hablando de que una persona que quiere agradar a Dios ni se va a acercar al pecado. A veces se ha mencionado y se ha dicho, los que son novios, no es correcto que cuando son novios, vamos a hacer un mandado y vayan los dos solitos en el carro. La carne es carne, el diablo los puede tentar y ese carro puede ir a parar en un lugar oscuro y pueden terminar haciendo otras cosas. ¿Hasta qué punto es pecado? Y si nos podemos a pensar, bueno, sí puedes salir, pero mientras no te vayas a un lugar oscurito, no. Mejor si te pones a pensar, yo no quiero acercarme para nada al pecado, soy hijo de Dios, ¿sabes qué? Usamos el colectivo, no vamos a usar carro. ¿Qué tanto te gusta ir a hacer pecado? No, ni estoy pensando, pero si va a ser causa de tentación, los hijos de Dios se apartan del pecado, no van a andar buscando hasta qué punto. Los que andan preguntando si ir al cine es bueno o malo, si hacer esto o aquello es pecado, en realidad no es que quieran vivir una vida santa, sino que andan buscando llegar al límite máximo antes de que sus acciones se conviertan en pecado. Quien anda buscando una lista de cosas buenas y cosas malas, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer como joven cristiano, como señorita cristiana, como hijo de Dios? En realidad está siguiendo una religión que le dice, esto puedes y esto no puedes hacer. ¿Esto te permite tu religión? ¿Esto no te lo permite?
No tenemos que hacer una gran lista. Simple y sencillamente recuerda, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres de la luz o eres del maligno? Dice el texto primero de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y aquí hay una clave importante, hermanos. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que es cristiano, todo aquel que es hijo de Dios, dice, no practica el pecado. No significa que los cristianos van a llegar a un punto en su vida donde nunca jamás van a pecar. No, no está diciendo eso. Por eso dice, no practica el pecado. Juan mismo al inicio de la carta dice estas palabras. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, exactamente, no va a llegar un día en que tú digas, tengo 2 años que no he cometido ni un solo pecado. Aquí en esta tierra no va a llegar ese día. Además también Juan escribió en el capítulo 2, versículo 1, que los creyentes tenemos un abogado cuando pecamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. De manera que está diciendo, sí, también los cristianos llegamos a cometer algún pecado y no tenemos que hacernos los santos. Dice, si cometiste pecado, arrepiéntete. Y también dice, si has cometido pecado como cristiano, abogado tenemos para con el Padre. Pero el punto aquí, hermanos, que está mencionando en primera de Juan 5:18, el pasaje que estamos leyendo, este versículo, el punto aquí, mire bien, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Por los versículos anteriores podemos decir, el punto principal aquí es, un patrón de justicia caracteriza a los redimidos, a los hijos de Dios. Vamos, si realmente eres hijo de Dios, si realmente eres cristiano, si realmente eres salvo, te va a distinguir una vida santa, una vida que aborrece el pecado, una vida que se aleja de lo malo, una vida que tiene temor de Dios. Hace un tiempo conocí a un varón que me dijeron, mire hermano, estamos visitando a este hombre porque queremos que llegue a la iglesia. Y le digo, ¿qué pasó? No, es que fíjese que este hombre es un buen cristiano, ha evangelizado mucho, ha ganado muchas almas para Cristo. Es más, vamos a tener unos bautizos y a los que se van a bautizar, él mismo les habló de la palabra, él mismo estaba, pero ya no llega a la iglesia. ¿Y hace cuánto tiempo tiene que no llega? Hace 3 años tiene que no llega. ¿Y por qué dejó de llegar? Porque su esposa lo abandonó y se huyó con otra mujer, se hizo lesbiana. Pero si él no cometió el pecado, pero él se siente mal, él se siente lo peor. ¿Cómo voy a llegar a la iglesia sabiendo que mi matrimonio se rompió porque mi mujer se fue con otra mujer? Recuerde, el punto aquí que está hablando no es que los cristianos no cometan pecado, sino ¿qué te caracteriza? ¿Qué está gritando que eres hijo de Dios? Tu vida de santidad, el temor que tienes cuando cometes un pecado, cómo rechazas y te proteges, qué tan mal te sientes por haberle fallado a Dios. Esos son los hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, también un patrón de injusticia
es la característica de los no salvos. Todo aquel que se dice ser cristiano, pero practica el pecado una y otra vez, se deleita en el pecado, no vive una vida de santidad y no se aparta de sus pecados, en realidad no es cristiano, no es hijo de Dios. Como dice en su carta Juan, es un engañador, es un hijo del diablo, es un anticristo. A causa del tiempo, hermanos, pues vamos a dejar ahí nuestro estudio y el próximo martes vamos a terminar ya esta carta de la primera carta de Juan que tenemos. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a concluir el estudio de esta noche. Podemos leer un versículo más para nuestro estudio de esta noche. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Y vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los hijos de Dios tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. La traducción en lenguaje actual dice este versículo: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Esta noche, mi hermano, quiero que te hagas la pregunta. Tú, ahí donde estás, hazte esta pregunta: ¿yo soy de Dios? Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios y que la gente del mundo está dominada por el diablo. Entonces, ¿estoy dominado por Dios? ¿Realmente soy de Dios? Una pregunta más. Para ti, ¿quién es Dios? Piensa tu respuesta. Para ti, ¿quién es Dios? Si tal vez tu respuesta tú estás pensando, ¿sabes qué, hermano? Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. Es maravilloso. Es grandioso. Es todopoderoso. Dios es lo máximo. Yo te preguntaría esta noche, ¿y de qué manera es maravilloso para ti? No, hermano, si tú supieras lo poderoso que es mi Dios, lo amoroso. Bueno, ¿y de qué manera es amoroso para ti? No, es que Él, la verdad que Él sí es especial, dio todo por mí. ¿Y de qué manera lo ha hecho para ti? Cuando no hay una respuesta concreta, mis hermanos, es porque tú y Dios están muy distantes. No están cerca. Mentira que hay una relación cercana. Realmente no lo conoces. No puedes explicar cómo es maravilloso para ti. No puedes explicar cómo es todopoderoso para ti. Recuerda esto esta noche. Todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, o somos del mundo y estamos controlados por el maligno. Venga, hermano, vamos a orar. Es un buen momento para decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero estar cerca de ti, yo quiero rendir mi vida a ti, Señor. Si tal vez has notado que has estado cometiendo unos pecados y el Espíritu Santo te ha dicho: es momento de apartarse, es momento de alejarse, es momento de romper esa amistad, de apartar esto, hazlo, mi hermano, hay esperanza. Pero si aun cuando confiesas no lo sientes de corazón, dile: Señor, ayúdame, no quiero morir espiritualmente, no quiero un pecado que lleva hacia la muerte. Vamos a cantar este coro y mientras se acercan también vamos a orar por los enfermos. Hay muchos hermanos también que tienen peticiones, que están enfermos. Dice este coro:
todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Sí, Señor bendito Padre, yo me rindo a Él, Señor. Tus hijos, Señor, nos rendimos delante de ti, Señor Padre. Tú nos has perdonado, Señor, nos has dado todo, Señor. ¿Cómo no, Señor, entregarte todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestros anhelos, completamente rendidos a ti, Señor Padre? Queremos vivir una vida que te agrade, una vida que te ame, Señor, una vida que aborrezca el pecado, Señor bendito. Padre bendito, que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, toque nuestra vida, Señor Padre. Sí, Señor, y nos apartemos de aquello que nos está haciendo pecar, que nos estás alejando de ti, Señor. Hoy, Padre bendito, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor. Ya no queremos, Señor, ofenderte más, Señor. Queremos vivir como verdaderos hijos tuyos, Señor Padre. Y hoy también, Señor, tú escuchas las peticiones de tus hijos.